Buenos días, les saluda María Morales y a título de Aldesa les doy la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de análisis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las energías renovables en Costa Rica y el mundo, su funcionamiento, desempeño y perspectivas. Para ello tenemos con nosotros a Emanuel Agüero, quien es analista de Aldesa Banca de Inversión, y a Sofía Rodríguez, quien es ingeniera de proyectos de Graviton, empresa asociada a Aldesa. Sofía nos va a hablar sobre las principales fuentes de energía renovable y su funcionamiento. Les quiero recordar también que a la derecha de sus pantallas pueden hacer las consultas que gusten en el desarrollo de la presentación y las estaremos respondiendo al final. Sofía, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola María, es un placer estar acá en este webinar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Voy a conversarles un poco sobre la agenda general que se va a manejar. Inicialmente voy a introducir el tema de fuentes de energía renovable, donde voy a dar un repaso general sobre las principales fuentes. Posteriormente, mi compañero Emanuel hablará del estado y la tendencia global de las energías en el mundo, de las expectativas de crecimiento, inversión y costos. Y para finalizar, hará un resumen sobre el sector costarricense, donde se hablará del potencial de desarrollo y la generación actual. Para iniciar con la sesión, vamos a hablar de la fuente de energía renovable más común en Costa Rica, es la fuente hidroeléctrica. Acá tenemos una foto del proyecto hidroeléctrico PIRIS, proyecto que se concluyó en el 2009. En Costa Rica la capacidad instalada de energía hidroeléctrica está en el rango del 79% de la matriz energética. Solamente para hacer la aclaración, cuando hablamos de capacidad instalada, hablamos del potencial de generación. No siempre estamos generando el 100% del 100% del potencial. Eso depende tanto de la demanda como de los recursos de generación. Y cuando hablamos de matriz energética, que es un concepto que se repetirá durante la presentación, hablamos de la representación de toda la energía disponible, de la composición de la matriz total del país representada por distintas fuentes. Ahondando en el tema de la energía hidroeléctrica, vamos a ver los tres componentes principales para entender a grandes rasgos cómo funciona un proyecto hidroeléctrico. Primero tenemos el depósito donde almaceno el agua. Si se quiere ver, es un almacenamiento de energía. Es el embalse que está siempre presente en los proyectos, en la mayor parte de proyectos. Existen proyectos al filo de agua, pero por estabilidad de producción normalmente contamos con un embalse. Tenemos la otra parte que es la conducción, normalmente es la tubería de presión por donde el agua llega hasta la casa de máquinas, y el tercer elemento sería la casa de máquinas. El agua que viene del embalse pasa a través de la turbina, lo que genera un movimiento mecánico que es transmitido a través del eje al generador. Entonces, bueno, como podemos ver, la energía hidroeléctrica es la electricidad que se genera aprovechando la energía en el agua en movimiento. Después de que se pasó por la turbina, el agua sale por el canal de desfogue, como señalo acá en la filmina, y se reintegra al cauce del río. Cabe también comentar que existe algo que se llama el caudal ecológico, que es que no todo el agua se almacena en el embalse, sino que se respeta un porcentaje del caudal natural del río en su cauce de siempre. La idea de este caudal ecológico es preservar los valores ecológicos que existían previo al proyecto en el río y no causar una descontinuidad en el hábitat. Las ventajas de la energía hidroeléctrica son, bueno, es la energía más barata dentro de las renovables,
Una vez que se construye el proyecto hidroeléctrico, tenemos generación sin mayor costo más que el mantenimiento, es una fuente gratuita. La energía es estable, es confiable, es fácil de controlar. Por medio de controlar el caudal de agua que turbino, puedo controlar la generación que voy a tener como producto de al final del sistema. Las desventajas, bueno, existen desventajas como en todos los sistemas generadores, y es que principalmente la construcción de presas sabemos que altera el ecosistema del río. El caudal ecológico ayuda muchísimo a disminuir esta huella ambiental, sin embargo existe y hay un periodo de algunos años de recuperación hasta que podamos considerar que el impacto bajó considerablemente. Para continuar con las fuentes, tenemos la energía eólica. En Costa Rica alrededor de un 11% de la energía que producimos viene de fuente eólica. Acá tenemos el proyecto eólico Tejona, que se encuentra en Guanacaste, es un proyecto de los primeros del país, se construyó en el 2002, cuenta con 30 turbinas eólicas, alrededor de 20 megawatts de capacidad instalada. La energía eólica es una tecnología madura, no es contaminante, se considera inagotable, tiene muy bajo impacto a nivel ecológico. Principalmente el impacto sería la construcción de caminos de acceso al proyecto, la fundación civil para las torres, pero sí el impacto es realmente bajo. Sin embargo, también podemos decir que tiene algunas desventajas, como por ejemplo que el flujo de viento no es un parámetro que podamos controlar. La energía eólica es una energía mucho menos predecible que otras renovables, como la hidroeléctrica, la geotérmica. Por lo tanto, siempre debemos integrarla a otras tecnologías para tener una producción estable que nos dé la seguridad energética que necesitamos en el país. El factor de planta de un proyecto eólico anda entre un 20 y un 40%, máximo un 50%. Este término que menciono, factor de planta, indica el porcentaje de utilización de la planta a plena carga. Quiere decir la disponibilidad durante el año que yo tengo de extraer el máximo potencial del proyecto. Podemos ver en este diagrama de manera general cómo funciona un generador eólico. El viento, la corriente de viento viene en esta dirección y provoca por fuerza de arrastre una rotación en las hélices. Esta rotación transforma, bueno, la energía del viento en energía mecánica, que es una rotación que se transmite al generador y que a partir de ahí se produce el flujo eléctrico. Vemos acá señalada la caja de cambios, que es una parte importantísima del generador eólico, porque es una caja multiplicadora que permite soportar las variaciones del viento y acoplarlas a las velocidades de trabajo del generador. Citemos las desventajas de la energía eólica. Bueno, el problema mencionado, que no se puede controlar el viento y que la eficiencia hasta el momento es algo baja. Sin embargo, hay muchas iniciativas de investigación y desarrollo a nivel mundial que han permitido mejorar los índices tanto de disponibilidad como de eficiencia. También existe la energía eólica offshore, que es la que es donde ponemos las torres eólicas en el mar abierto, que mejora muchísimo la capacidad de extraer energía de las torres. En el país no contamos actualmente con ningún proyecto de este tipo, pero se menciona porque es una manera muy atractiva de utilizar la energía del viento. Pasamos entonces a la energía solar. La energía fotovoltaica es una fuente con la que en Costa Rica nos hemos familiarizado mucho más, sobre todo a partir del plan piloto del ICE para generación distribuida y de actualmente la regulación que existe de generación distribuida que nos permite
al generar electricidad y estar conectado a la red del Sistema Eléctrico Nacional a nivel a escalas residencial o comercial, a niveles de baja producción, pero sobre todo enfocado en el autoconsumo. Es una energía segura, limpia, eficiente, tiene la gran ventaja de que es modular, entonces podemos tenerlo desde nivel residencial hasta a nivel de gran facility, donde producimos para vender al Sistema Eléctrico Nacional. La manera en la que funciona, bueno, acá tenemos un diagrama donde vemos que la luz solar en forma de radiación incide en el módulo, que es de un material especial, el semiconductor, una aleación de silicio, y esta radiación solar al incidir en las celdas fotovoltaicas de los paneles hace que los fotones en la radiación den energía a los electrones de la red cristalina del silicio. Eso provoca que se liberen y que por lo tanto los electrones fluyen hacia el interior de la celda y a través de hilos de conexión salen por un flujo, en un flujo ordenado. Ese flujo ordenado de electrones es lo que conocemos como corriente eléctrica. Así que a partir del panel fotovoltaico, yo tengo una corriente continua que por medio de otros dispositivos electrónicos que están dentro del mismo sistema fotovoltaico, la puedo convertir a corriente alterna, que es lo que utilizamos todos en nuestras casas, y le puedo dar las características eléctricas deseadas y que son compatibles con nuestro sistema eléctrico nacional. Las ventajas de la energía fotovoltaica, como mencioné, bueno, no contamina, se considera inagotable porque depende de la radiación solar, se puede usar en casi todas las geografías, es modular y bueno, es de bajo y fácil mantenimiento. También podemos citar como desventajas que los niveles de radiación son fluctuantes, entonces tampoco podemos predecir con mayor exactitud la producción que vamos a tener a partir de paneles fotovoltaicos. Se puede mencionar además que la inversión inicial es grande, si bien es recuperable y depende ya de la regulación de cada país, el tiempo de recuperación o de las características de cada proyecto, pero son inversiones que se recuperan en el tiempo de manera segura y que permiten la autonomía energética en muchos casos. Continuamos con la energía geotérmica. Bueno, en Costa Rica tenemos alrededor de un 8% de la matriz energética que proviene de una fuente geotérmica. Acá en la imagen vemos el proyecto geotérmico Miravalles, que es un ícono de los proyectos geotérmicos en el país, un proyecto del Grupo ICE. Podemos ver en la imagen siguiente cuál es la base del funcionamiento de esta fuente renovable. Tenemos normalmente pozos de vapor de agua que están en el subsuelo, que bueno, están a muchos kilómetros en el interior de la tierra y en los cuales la temperatura es mayor a 150 a 200 grados centígrados. Es proporcional la temperatura con la distancia hacia el interior de la Tierra. Más o menos hay una relación de 25 o 30 grados centígrados cada kilómetro extra de profundidad. Entonces, bueno, aprovechamos las altas temperaturas del vapor o del agua en estas capas subterráneas, las extraemos a la superficie y las llevamos por medio de un intercambiador de calor para que esta energía pueda pasar a otro fluido, que puede ser agua, el cual al extraer la energía se convierte en vapor y se utiliza, se turbina a través de una turbina de vapor que igualmente, bueno, extrae la energía del fluido, este movimiento lo extrae, lo convierte en movimiento mecánico que por medio del eje pasa al generador y a partir de ahí tenemos la generación eléctrica. Como en las otras fuentes que hemos visto, bueno, del generador paso a transformadores, a subestaciones que dan las características que la red nacional requiere. Este fluido, después de ser turbinado,
se condensan, quiere decir que pasa de su estado gaseoso a líquido, se deposita en un reservorio donde se enfría y se bombea de nuevo al intercambiador de calor para volver a ser expuesto al fluido caliente que obtuvimos del subsuelo. Es un circuito cerrado que se mantiene constante en el tiempo. Por el otro lado, el vapor de agua que extraigo del subsuelo, cuando lo llevo a la superficie, lo paso por el intercambiador de calor, extraigo toda su energía y de nuevo lo llevo a una estructura que se llama una torre de refrigeración que me permite enfriarlo de manera que lo pueda reinyectar al subsuelo. Esta reinyección es importante para alargar la vida útil de los proyectos geotérmicos. Estamos asegurando dentro de lo posible una conservación de la masa y estamos trabajando siempre en un circuito cerrado donde las pérdidas son menores. ¿Cuáles serían las ventajas de la geotermia? Bueno, podemos decir que tiene muy alta disponibilidad y eso es de las más importantes, tiene un factor de planta muy alto, o alrededor del 60% o más. Es muy estable, muy predecible, por lo tanto, en los países donde se utiliza, es una fuente que cubre la demanda de energía base. La huella de carbono es mínima, si bien existe, es menor a un 5% de la huella de una central térmica equivalente. Y bueno, es renovable porque los reservorios se rellenan, se reinyecta el vapor una vez utilizado. La eficiencia es muy alta y bueno, podemos citar como desventajas que se limita a ciertas zonas geográficas. En el país, en el mundo hay alrededor de 25 países que tienen proyectos geotérmicos, porque eso depende de la disponibilidad de ese tipo de pozos en el subsuelo. Existen gases invernadero bajo la superficie de la Tierra y en el proceso se pueden liberar a la atmósfera. Así que eso, si bien se debe tomar en cuenta, sabemos que es insignificante en comparación con los gases de efecto invernadero que se liberan con las energías convencionales. Hablemos de carbón, derivados del petróleo. La energía geotérmica es más cara que la energía hidroeléctrica, pero bueno, tiene la gran ventaja de que no depende del clima, no depende de factores meteorológicos. Y además la energía geotérmica se ve encarecida por el costo de los estudios de exploración de los pozos, donde hay que invertir varios millones de dólares en exploración por varios años para poder determinar si llega a ser rentable el proyecto bajo las condiciones que se tengan en el subsuelo en un lugar dado. Y para concluir con este repaso de las principales fuentes de energía renovable, vamos a hablar de la biomasa. La energía que se genera con la biomasa viene a partir de residuos agrícolas, forestales, de residuos industriales, de residuos ganaderos, de residuos urbanos. Bueno, vale la pena comentar que a partir de residuos urbanos, de desechos municipales se puede generar, y en el país hay iniciativas actualmente para trabajar en ello. Sin embargo, por un tema de regulación han estado paradas por algún tiempo, pero hay mucho interés del sector público y privado de reactivarlas. En Costa Rica tenemos menos de un 2% de la matriz energética compuesta por la biomasa. Este número se refiere sobre todo a los aprovechamientos de biomasa en los ingenios de azúcar, donde se utiliza el bagazo, que es el follaje de la caña de azúcar, para ser quemado y para generar vapor y generar electricidad. Sin embargo, no se debe dejar de mencionar que en la industria privada hay proyectos donde se genera sea vapor o sea electricidad a partir de biomasa, y que se está volviendo una práctica cada vez más usual. Acá vemos cómo funciona la biomasa. Yo tengo en la entrada un combustible que puede ser, bueno, un desecho, puede ser pellets, pedacitos de madera. Los pellets, solamente para aclarar, son, bueno, el producto de residuos de aserraderos o de procesos donde se utiliza la madera, donde se toman las pequeñas partes, se compactan, se homogenizan y se deshumidifican
para que sea un combustible con una capacidad de liberar calor bastante homogéneo. También se utilizan ciertos tipos de pastos, y se utilizan desechos provenientes de granjas agroindustriales. Este combustible entra a la caldera, se aprovecha la combustión que libera, la combustión de este combustible que libera muchísimo calor. Este calor es absorbido por medio de un intercambiador de calor, que por dentro de él tengo un fluido como agua, que al absorber toda esta energía se evapora, pasa por la turbina de vapor y me da este proceso en el que entrego la energía del vapor a la turbina y lo transformo en energía mecánica que me permite rotar un eje que se transmite al generador, igual que lo hemos visto en otras fuentes. Esto igual sería un circuito cerrado donde después de que turbino el flujo, lo condenso y lo enfrío y lo bombeo de nuevo para aprovechar el calor de la combustión. En cuanto a la biomasa, bueno, podemos decir que es una energía renovable, es carbono neutral, no quiere decir que no emita carbono, pero entramos en el ciclo de carbono, ya que lo que estoy utilizando como combustible, sea plantas, follaje, en algún momento durante su crecimiento absorbió una carga de dióxido de carbono para la fotosíntesis, lo almacenó en su estructura vegetal y después lo liberó cuando fue quemado en la caldera. Por lo tanto, es carbono neutro y además el combustible tiene costo bastante bajo. ¿Qué desventajas le vemos? Bueno, requiere espacio de almacenamiento, se puede ver negativo en los casos en los que la biomasa que se utiliza viene de siembras de amplias zonas forestales donde se siembra específicamente para el fin de la biomasa. Sin embargo, bueno, en Costa Rica por lo menos hasta el momento la biomasa que tenemos es un subproducto de otro proceso ya existente, por lo tanto no genera este aspecto negativo de que compita con el espacio de zonas agrícolas o de zonas forestales. Para concluir esta parte, expongo este cuadro donde vemos cuál es el potencial energético en Costa Rica. Podemos ver que fuentes como la hidroeléctrica apenas hemos alcanzado un 27% del potencial ya identificado. Este porcentaje es del potencial identificado, no del potencial total que existe en el país, sino del que ya se han hecho estudios y se ha determinado la factibilidad. En el caso de la energía geotérmica es interesante ver que solo hemos explotado un 23% del potencial identificado. Sin embargo, esta fuente de energía, bueno, tiene la limitante de que se encuentra siempre ligada a volcanes y a parques nacionales, por lo tanto, su explotación genera alguna controversia y no se ha permitido que se amplíe al máximo su potencial. Como vemos de este cuadro, en Costa Rica tenemos aún mucho potencial para crecer en el ámbito de las energías renovables y esto hace que el tema sea muy importante de discutir y de tomar en cuenta. Ahora pasamos a la segunda parte, donde Manuel nos va a conversar sobre el estado y tendencia global de las energías renovables. Hago el pase a mi compañero. Gracias a Sofía por su intervención. Ahora vamos a proceder a presentar a Emanuel Agüero, quien es analista de banca de inversión de Aldesa y nos va a hablar un poco sobre las tendencias de las energías renovables en el mundo, así como una pincelada de lo que es el sector costarricense en generación y potencial. Emanuel, te damos la bienvenida. También gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias María por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar más del tema de mercado, un poco de las tendencias y lo que está en actualidad en relación a las energías renovables.
Entonces, vamos a empezar y vamos a insistir mucho en el tema más global que a nivel nacional. Lo inicial es entender cuál es la capacidad instalada en el mundo y ver un poco su comportamiento. Al cierre del 2015, esta llegaba a los casi 2 millones, de megawatts, dejando el crecimiento de esta capacidad en 8.5%. Este es un crecimiento que se ha mantenido en los últimos 5 años y se espera que continúe relativamente similar a ese valor cercano del 8%. Ahora, ¿quiénes son esas regiones que han conducido este crecimiento a tales cifras? Esto es que sin duda es un crecimiento alentador. Para eso se presenta la siguiente tabla. En esta tabla lo que pueden ver arriba es el crecimiento a nivel mundial. Y debajo tienen todas las regiones, la región asiática, Europa, Norteamérica y así sucesivamente, donde lo que van a observar es la contribución que éstas generan al crecimiento del mundo. Entonces, en el 2015 se reportó un crecimiento en la capacidad instalada de 8.4%. Y de ese 8.4, 5 puntos fue por parte del continente asiático, que en la actualidad lo marcamos en rojo porque es el que genera la mayor aporte a este comportamiento. Dentro de esos países asiáticos se destaca el caso de China, que contribuye en casi el 40% a la capacidad instalada mundial, acompañado de dos importantes países como es el caso japonés y el caso de la India. En segundo lugar en contribución está el país europeo. Si bien su contribución ha venido cayendo levemente con los años, aún se mantiene bastante sólido. Y dentro de los países que contribuyen bastante a este aporte a la capacidad instalada, están Alemania en primer lugar, seguido por el país italiano, francés y español. Y en tercer lugar tenemos a la economía norteamericana. La economía norteamericana en el último año contribuyó con 1 puntos porcentuales a ese crecimiento del mundo en la capacidad instalada, destacándose principalmente el caso de la economía norteamericana, seguido por el país canadiense. Dicho esto, se observa que realmente los que están conduciendo este crecimiento de la capacidad instalada son las economías industrializadas, hablamos de región europea, norteamericano y del caso chino. Ahora, si se descompone esta capacidad instalada por fuente de energía, como se observa en el siguiente gráfico, se observa primero que la energía eléctrica es la que más tiene peso dentro de la capacidad instalada mundial, con un 61%, seguido de la energía eólica y en tercer lugar la energía solar. Ahora, esto no quiere decir que la energía hidroeléctrica es la que hoy está con mayor crecimiento, sino que es la que tiene el mayor peso dentro de la capacidad instalada. Como se ve en este siguiente gráfico, realmente las que vienen creciendo con cifras bastante alentadoras son la energía eólica y solar. La solar con un 42% y la eólica con un 17%. Es importante, cabe mencionar que aquí lo que observan es el crecimiento promedio del 2011 hasta el 2015 para todas las fuentes de energía. Bueno, como les estaba comentando, las más fuertes son en crecimiento de la eólica y la solar, mientras que la más baja es la hidroeléctrica. En parte, este resultado del tema de la energía hidroeléctrica es que es una energía que se ha explotado bastante, de modo que tratar de generar un mayor crecimiento dentro de su capacidad instalada se vuelve un ejercicio cada vez más complicado. Por eso tiene la cifra menor. Ahora, el caso de la energía geotérmica y el caso de la biomasa va relacionado más a un tema de costo, lo cual impide una expansión tan fuerte como es el caso de la eólica y la solar, que son como las dos energías que estamos identificando con mayor crecimiento en los últimos años. Ahora, lo que se quiere mostrar es, bueno, ¿qué es lo que ha permitido que estas dos fuentes de energía estén creciendo en esas cifras? Sustancialmente la solar, ¿verdad? Que es
un 40% comparado con un 17% es una diferencia significativamente pronunciada. Entonces, número uno, acá es importante mencionar que hay dos papeles que han jugado dos determinantes que han jugado un papel muy importante, y es el caso de la inversión y de los costos por el tema de la tecnología. Asimismo, las expectativas de crecimiento también juegan un elemento importante en este tema. Ahora, entrando por el tema de la inversión, es importante mencionar que para el último año las inversiones alcanzaron los 270 billones de dólares, que se descompusieron de la siguiente manera. Un 89% en nuevos proyectos, que eran más que todo nuevos activos para la industria, un 6% en equipo manufacturero y un 4.6% para el tema de desarrollo tecnológico. Este último es de suma importancia porque es todo la contribución que se hace en investigación y desarrollo que permite encontrar nuevas técnicas y métodos para buscar un mejor proceso productivo en este tipo de fuentes de energía. Insistiendo con este tema del desarrollo tecnológico, es que les queremos mostrar estos dos gráficos. A su mano izquierda tienen la energía global, la inversión global en energía renovable, donde las barras muestran las nuevas inversiones totales y la línea oscura en azul es el desarrollo tecnológico. Esta última, a su eje, se encuentra al lado derecho, mientras que las nuevas inversiones es para el lado izquierdo. Aquí el tema interesante es que, bueno, este desarrollo tecnológico ha tenido un comportamiento muy relacionado con las nuevas inversiones. Y esto ha generado algo sumamente importante, debido a que ha permitido una combinación por parte del sector privado y por parte del público en invertir en mayor investigación sobre el tema de las energías renovables. Y bueno, ¿y a dónde se han ido esas nuevas inversiones? Existen dos importantes receptores de esos montos. El primero es la energía solar, que al cierre del último dato registrado alcanza el 50% del total de nuevas inversiones. Es decir, de los 270 billones que se reportaron en nuevas inversiones, la mitad iba para energía solar. Mientras que un 30% era destinado a una energía eólica y los otros y el restante monto iba para las otras fuentes de energía. En estas otras fuentes de energía tenemos la hidroeléctrica, tenemos también la biomasa y la geotermia. El otro punto esencial en esto es comprender que cada vez se genera un mayor desincentivo invertir en estos sectores, mientras que los recursos se están destinando principalmente en las fuentes que recién mencionamos. Y eso es algo que se viene observando con el tiempo, pues tendencia. Ahora, esto nos ha impactado de manera significativa entre el comportamiento tanto de la energía eólica y la energía renovable. Y es lo que se observa en los siguientes gráficos. En estos pueden observar, uno, el crecimiento de la energía solar al lado izquierdo y el lado derecho el crecimiento de la energía eólica. ¿Qué contiene este gráfico? Bueno, es el crecimiento en su capacidad instalada, que son unas barras de color celeste, y su eje corresponde al de la izquierda. Mientras que el de las nuevas inversiones es la línea oscura y su eje corresponde al lado derecho. Esto mismo está para los dos gráficos. El primer punto es que este mayor nivel de inversión ha estado muy asociado con el comportamiento del crecimiento de la capacidad instalada, como se observa en ambos gráficos. Sin embargo, esto es aún más evidente para el caso de la energía solar. Un punto importante dentro de esto que se está comentando es que a partir de 2011 las inversiones tanto en energía solar y en la energía eólica llegan a un punto de quiebre. A partir de ese momento se empiezan a desacelerar estas nuevas inversiones. La causa de esto es que a partir de este momento
Las economías desarrolladas, hablamos del caso de Estados Unidos, Alemania e Italia, también España y Francia, hicieron un recorte en los estímulos que estaban otorgando para la inversión en este tipo de fuentes de energía. Y a partir de ese entonces, a nivel global, el que ha venido sosteniendo estos niveles de inversión ha sido, número uno, el sector privado estadounidense y número dos, China y Japón. Entre China y Japón se reportó 80 billones de dólares de inversión para el último dato reportado, lo cual es una cifra sumamente importante y muestra el peso que tienen estas dos economías para el tema de inversiones. Ahora, ¿qué es lo que ha desencadenado este resultado? Un impacto muy significativo en cuanto al tema de los costos. Número uno, ha facilitado una mejora en los procesos productivos y eso está muy asociado por el tema de desarrollo tecnológico a través de mayores inversiones en este rubro. El segundo punto es que esta disminución de costos ha permitido que nuevas empresas se vean atraídas en este sector, lo cual ha generado un mayor nivel de competencia. Esto lo vemos principalmente en el caso de norteamericano y canadiense, donde cada vez se encuentran más empresas tanto en la industria solar como en la industria eólica. En consecuencia, se han observado mayores economías de escala. Entonces, esta combinación que vemos acá ha sido producto de los mayores niveles de inversión. Ahora, insistiendo con este tema, hay dos elementos que se han derivado por parte de la energía eólica y la energía solar, que son las que han tenido mayores beneficios con esto. Por un lado, las mejoras en la parte tecnológica, en las turbinas utilizadas en los procesos de producción de la energía eólica han facilitado y ha incrementado la competencia en este sector de la energía eólica. Por otra parte, el precio del módulo de la energía solar ha venido disminuyendo con el tiempo. Para el año 2011 este se encontraba alrededor de 1.30 dólares el watt y en la actualidad ya está en 0.5 dólares, lo cual es una tendencia bastante importante. Siguiendo con el tema de los costos, se construyó un costo promedio ponderado de la energía que se presenta en centavos de dólar por kilowatt hora. ¿Ya? Entonces, es importante mencionar eso para no generar confusión. Básicamente, este costo promedio ponderado permite comparar estos costes por tipo de energía. Y asimismo, este está compuesto de tres componentes. Número uno, nuevas inversiones. Número dos, costos fijos. Y número tres, todos los costos de producción. La primera observación que se destaca dentro de este tema de los costes es que si bien la energía hidroeléctrica es la que menos viene creciendo, es la que presenta el costo más bajo. Y ese costo se encuentra en 5.9 centavos de dólar el kilowatt hora. Mientras que las más costosas son las que vienen desarrollándose más. Hablamos de la solar y la eólica. Esta presenta un costo de 16.9 centavos de dólares por kilowatt hora y de 7.19 dólares de centavos de dólar por kilowatt hora respectivamente. El punto interesante cuando nos centramos en el caso de la hidroeléctrica es que el costo más alto se encuentra en la región centroamericana con 9 centavos de dólar, donde el principal direccionador de este resultado es el caso costarricense. Mientras que en las regiones donde este se encuentra más barato es en el caso asiático y en el caso sudamericano. Hablamos principalmente de los países de China y de Brasil, ambos con 3 centavos de dólar por kilowatt hora. Ahora, ¿qué pasa con las otras fuentes de energía? ¿Por qué si son más baratas que la solar y la eólica no hay un mayor repunte en su crecimiento?
Y esto se encuentra asociado, por un lado, el tema de la geotérmica es el tema que mencionó Sofía anteriormente, y es que el costo de perforación juega un papel clave en este sector. Y no se observa que en el mediano plazo disminuya. En consecuencia, genera un desincentivo para generar mayores niveles de inversión y en ese sentido más entradas de empresa. Y por su parte, el tema de la biomasa va muy relacionado con el alto costo de almacenamiento que puede generar este tipo de energía. Volviendo al caso de solar y eólica, vimos que son las más costosas y, sin embargo, mantienen niveles sustancialmente bajos en lo que es la región suramericana en ambas fuentes de energía, tanto en la solar como en la eólica, seguido de los continentes asiáticos una vez más. Ahora, tomando en cuenta toda esta información, tanto de costos, de niveles de inversión, niveles de crecimiento, podemos obtener conclusiones preliminares en relación a la tendencia global. Número 1, se ha reportado un crecimiento de 8.4% en el año 2015 y esto es algo que se ha venido mostrando en los últimos años, donde sus principales direccionadores son el caso de la región asiática, seguido por Europa y por la región norteamericana. Ahora, también, si bien la energía hidroeléctrica es la que representa más en términos de capacidad instalada, son la energía solar y la eólica las que registran mayores niveles de crecimiento y mayor potencial de crecimiento. ¿A qué se debe este resultado? Mucho a que estas dos fuentes han recibido los mayores niveles de inversión tanto en nuevos proyectos como en investigación y desarrollo. Ahora bien, si bien estas zonas que perciben más estos incentivos, hoy en día la energía hidroeléctrica sigue siendo la más barata a nivel global. No obstante, es importante mencionar que la tendencia de los costos de la energía solar y eólica es decreciente. Y esto es lo que ha generado el incentivo por introducirse en esta fuente de energía. Ya teniendo en cuenta toda esta información a nivel global, les mencionamos brevemente las siguientes perspectivas. Si bien la demanda actualmente ha estado concentrada principalmente en los países desarrollados y China, se observa que viene creciendo una mayor demanda proveniente de las economías en desarrollo, lo cual genera que existe un potencial de demanda que viene naciendo y se espera que surja en los próximos años. El segundo punto es los mayores niveles de inversión, acompañado no solo del sector privado, sino también del sector público, generando mayores incentivos para estas fuentes de energía. Esto causa una importante disminución en los costos de producción principalmente, lo cual incentiva la competencia e incentiva la mayor entrada de empresas. Dicho esto, se observa que estos principales determinantes hacen que las energías renovables, principalmente el caso de energía eólica y el caso de energía solar, sigan registrando esas cifras importantes que se han observado en los últimos años, alrededor del 20%. Y se espera que continúen registrando esos valores. Por otra parte, es interesante también mencionar el caso costarricense. En el caso costarricense se va a dar una pincelada en términos de capacidad instalada y en generación eléctrica. A continuación lo que pueden ver es la matriz de capacidad instalada en términos de energía renovable. Y eso es importante definirlo porque no sale la energía térmica, porque no es renovable. No obstante, ahora se va a mencionar levemente para que entiendan un poco cómo funciona el término, la dinámica, mejor dicho, de generación eléctrica en Costa Rica. Al igual que el comportamiento global, la energía hidroeléctrica es la que posee mayor peso dentro de esta matriz, con un 79%. Seguida la energía eólica, con un 11% y con un 8% la geotérmica. En Costa Rica,
El caso de la energía solar sí tiene un peso sumamente pequeño, bueno, aquí se registra en cero, no obstante si es de 0.08%, o sea, es un valor bastante pequeño. Ahora, si nos vamos en términos de generación eléctrica, esta información que ustedes ven acá es data mensual y muestra que el promedio mensual de generación en Costa Rica ronda alrededor de los 850 gigawatt hora. Ahora, ¿cómo se descompone esta generación eléctrica? Esta generación básicamente se puede explicar de la siguiente manera. Por un lado, si se ve desde la perspectiva mensual, la principal fuente de energía es la hidroeléctrica, como se ha venido mencionando, que esta en promedio siempre genera alrededor de los 550 gigawatt hora. Ahora, es importante mencionar que esta sufre temas de estacionalidad, ya que en meses como enero, febrero y marzo, es decir, los primeros trimestres de todos los años, que es la época de sequía, la energía hidroeléctrica necesita empujones por parte de otros tipos de fuentes de energía. Y es acá donde juega un papel importante la energía térmica, ya que permite suavizar esos faltantes por parte de la energía hidroeléctrica. Otro tema asociado con la estacionalidad se encuentra la energía eólica, ya que en los meses de noviembre, diciembre y enero, cuando se perciben mayores niveles de viento, esta aumenta su generación eléctrica. Por su parte, la energía geotérmica sí se caracteriza por ser bastante estable en el tiempo, siempre generando alrededor de 120 gigawatt hora. Y eso muestra mucho su constancia en términos de generación eléctrica. Ahora, si se ve por el lado desde la perspectiva diaria, la dinámica cambia un poco, pero sigue siendo energía se complementan una a otra. La base se encuentra en que siempre la energía geotérmica va a generar un nivel fijo diariamente. Después de ese nivel fijo entra la hidroeléctrica con un mayor peso de generación diaria. Ahora bien, cuando se encuentran esos picos de generación, esos picos de demanda máxima, es donde entra el papel de la energía térmica. Esos picos pueden ser desde 30 minutos, 45 minutos, eso va a depender del momento del día. En ese sentido, estas tres energías son las que permiten el desempeño de la generación eléctrica en suplir la demanda necesaria a nivel diario. En resumen, la generación eléctrica en Costa Rica se complementa mucho con los distintos fuentes de energía, donde el que maneja el mayor peso es la hidroeléctrica. Ahora, comprender un poco cómo funciona este consumo de energía, cuáles son las distintas tarifas, cuáles son los distintos costos y no solo eso en términos de mercado, sino también cuáles son las formas en cómo se regula el mercado eléctrico, es un tema sumamente interesante. Y es por eso que también los queremos invitar a que escuchen el siguiente webinar donde se van a tratar estos temas, profundizar el mercado eléctrico costarricense. Eso sería todo el aporte por parte mío. Espero que les haya gustado. Gracias a Emanuel Agüero por su presentación sobre este tema tan importante que está tomando fuerza y es de interés cada vez más. Y ahora vamos a pasar a un segmento de preguntas, donde ya tenemos por acá la primera con la que Emanuel tal vez nos pueda ayudar. Y dice, dado el crecimiento acelerado de la energía solar en el mundo respecto a las demás fuentes de generación, ¿podría la solar sobrepasar o llegar al mismo nivel de capacidad instalada de la hidroeléctrica? Para que suceda es un tema muy complicado porque la capacidad instalada que tiene en la actualidad la energía hidroeléctrica es mucho mayor que las otras fuentes de energía. De modo que para que se alcance eso, se necesita un horizonte de muchos años. En un mediano plazo eso no se ve, eso se ve complicado. Para efectos
teóricos, tal vez sí se podría hacer el ejercicio, pero hay temas que aquí afectan ese resultado. Número uno es el nivel de costos, que como se explicó, la energía solar y tanto la eólica tienen costos sumamente superiores a la energía hidroeléctrica, lo cual lo puede hacer un tema complicado. El otro punto que se relaciona con esto es el tema del almacenamiento de baterías, que en la energía tanto solar como la eólica es un tema que aún está en pañales y es necesario más inversión en investigación para poder desarrollar este tema de almacenamiento, que no se compara con el caso de la hidroeléctrica. Muchas gracias a Manuel. Tenemos una tercera pregunta para Sofía. Dice, ¿cómo afecta el cambio climático las plantas hidroeléctricas? ¿Se prevé escasez de agua y por ende tendencia desacelerada hacia este tipo de generación? Sofía, agradecemos tu respuesta. Hola de nuevo. Bueno, respecto a este tema, sí, claro que el cambio climático genera un impacto en la producción de electricidad por medio de plantas hidroeléctricas. Sin embargo, bueno, el cambio climático hay que entender que en general lo vemos como un problema de sequía, pero más que esto es un problema de oscilación en el comportamiento que ha tenido siempre los patrones meteorológicos. Por lo tanto, los estudios lo que dicen es que habrán regiones, sobre todo como al norte del globo, donde el régimen de lluvias cerca de las zonas donde hay grandes desarrollos hidroeléctricos aumentaría, mientras que en las zonas más tropicales y más hacia el sur sí se darían mayores sequías. Por lo tanto, como vemos, bueno, sí hay un impacto en unos casos para incrementar y en otros para desmejorar. A nivel global, si vemos el promedio, sí se habla de que al ritmo del calentamiento global, para el 2050 se puede ver afectada la capacidad de generar energía hidroeléctrica actual hasta en un 20%. Eso sería la reducción que podríamos tener por el ritmo que llevamos de calentamiento. Esa es la razón por la que a nivel mundial, y es el caso de Costa Rica también, nos hemos esforzado mucho en variar los componentes de la matriz energética, en depender menos de la energía hidroeléctrica y en apuntar mucho a eólica solar y bueno, geotérmica, que sería una gran base, porque es una energía independiente del tema climático y que nos permitiría mantener una seguridad energética en el país. Gracias a Sofía. Y tenemos por acá una última pregunta donde nos consultan si es posible instalar sistemas fotovoltaicos en zonas del país donde no hay mucho sol, por ejemplo, la zona sur de Los Santos. Bueno, este tema hay que entender dos cosas. Primero, la energía fotovoltaica los paneles fotovoltaicos son capaces de aprovechar lo que llamamos la radiación difusa. Ellos no necesitan un cielo 100% despejado para generar. Si tenemos momentos del día muy nubosos, también estamos generando. Pero el segundo punto es que estamos generando a menor eficiencia. Entonces sí podemos poner sistemas fotovoltaicos en lugares donde la radiación es menor o donde el clima es más nuboso, sabiendo que la producción va a ser un poco menor que en regiones donde las horas de radiación son mayores y más estables. Nada más hay que entender que no está esto ligado a la temperatura, sino a la nubosidad. Por ejemplo, una zona puede ser fría, pero bastante despejada y la producción es excelente. Más bien, el exceso de las temperaturas muy altas bajan la eficiencia de los módulos fotovoltaicos y reducen al final la producción.
Entonces sí se puede, pero hay que hacer un estudio focalizado en cada zona y entender cuál sería la recuperación de cada proyecto. Muy bien, gracias a Sofía Rodríguez y a Emanuel Agüero por su compañía en este espacio de análisis y por la explicación que nos han brindado. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos y permanecer con nosotros hasta este momento. Si no tenemos más preguntas, con esto concluiríamos. Como les adelantaba Emanuel, les invitamos a acompañarnos en una próxima convocatoria, la cual se les estará anunciando oportunamente, sobre un webinar que pretende abordar de manera más integral la realidad de la industria costarricense en esta materia: consumo, generación, matriz energética y todos los aspectos de interés, así como alternativas de inversión para este sector. Y también no quiero dejar de invitarlos para que nos sigan en nuestro blog pulsobursátil.com. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.